¿Qué tal, amigos de los? Bienvenidos a otro Relojes con Historia, donde te contamos las historias más increíbles de algunas de las leyendas del mundo de la relojería. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de Il Panerai Luminor. El Panerai Luminor pareciera ser un reloj que tiene décadas, incluso siglos, pero es raro pensar que este reloj se lanzó comercialmente recién en el año 1993, como lo conocemos hoy. La historia parte mucho antes, porque Giuseppe Panerai y sus hijos pusieron una relojería en el puente de Florencia y en el año 16 o alrededor de eso se ganan un contrato con la Marina italiana, un contrato para proveer instrumentos para la Regia Marina. Brújulas, antorchas submarinas y eventualmente relojes. Ellos desarrollan en el año 36 un material luminoso que se llamó Radiomir, que era una mezcla de radio con otras sustancias que al ponerlo en las esferas permitía que se pudiera ver la esfera durante muchas horas en la oscuridad. ¿Qué hacen ellos? Se asocian con Rolex y construyen el primer reloj para la Marina italiana, el Radiomir. Un reloj hecho en base a una caja de reloj de bolsillo Rolex, con un movimiento Rolex, fabricado por Rolex, pero que incorporaba este material luminoso desarrollado por Giuseppe Panerai. El reloj se llamó el Radiomir. Fue uno de los primeros relojes utilizados por los comandos de la Marina italiana. Con el correr de los años, desde el 36 en adelante, después de la guerra, Panerai siguió desarrollando tecnologías para sus relojes militares. Y, en vista de que el radio se descubrió que era un material altamente tóxico y la gente se estaba muriendo por la exposición al radio, el bueno de Panerai descubre otro material que le llamó Luminor. El Luminor era una mezcla de tritio, un material más noble que el radio, con otras sustancias que permitía una mayor luminosidad que el Radiomir y además no era tan tóxico como el Radiomir. Así que fue incorporando esto, luego incorpora una segunda mejora en sus relojes. En vez de poner las asas soldadas, las incorpora a una sola pieza en la caja. Y el toque de gracia lo da en el año 55, cuando desarrolla este simple mecanismo. Este protector de corona patentado por la familia Panerai, el año 55, fue lo que dio nacimiento a lo que conocemos hoy como el Luminor de Panerai. Este nuevo mecanismo, en esta caja de Luminor ya con las asas integradas, permitía 200 metros de resistencia al agua, lo que lo convertía legítimamente en un reloj de buceo. Fue el reloj, de hecho, que los buzos comandos italianos usaban en los Siluro Alento Corsi, estos torpedos operados por los mismos buzos que eran usados para derribar submarinos. Así es, el Luminor ganó fama entre la Marina italiana, se siguió distribuyendo por muchos años, incluso después de la guerra, y sus especificaciones no cambiaron absolutamente nada en 50 años. ¿Ya? Es un reloj que estuvo en producción, entre comillas, durante casi 50 años, pero entre el 55 y el 93 se produjeron menos de 300 piezas. Así que estos relojes Luminor de la época precomercial o la época de guerra, cuando todavía estaba vigente el contrato con la Marina italiana, son altamente valiosos. De hecho, el Luminor más caro que se ha vendido en la historia fue en una subasta de Sotheby's el año 2014, cuando un Luminor muy especial, un Luminor con un bisel giratorio de policarbonato transparente, se subastó en 450.000 francos suizos, haciéndolo hasta el día de hoy el Panerai más caro que se haya vendido. Luego el año 93, ya con otro nombre, ya no era Giuseppe Panerai, sino que era Officine Panerai, una compañía que había sido adquirida de la familia Panerai por parte de uno de los ingenieros que trabajaban ahí. A ellos se les ocurre lanzar la primera colección comercial de los relojes Panerai. Ya había expirado la patente y el contrato con la Marina italiana, por lo tanto tenían permiso para comercializar estos relojes y en el año 93 lanzan en Italia la primera colección de Panerai, que se trataba de 3 relojes. Obviamente el caballito de batalla era este, el Luminor, el reloj del cual estamos hablando hoy. Y este primer Luminor del año 93 venían 2 variaciones. Uno que era 2 agujas, igualito a este, horas y minutos, con un movimiento de cuerda manual y un logo a las 6 en la esfera. Y el otro era un Luminor Marina, que incorporaba horas, minutos y segundos, pequeño segundero, y que en la esfera decía Luminor Marina en vez de traer el logo. Un tercer modelo de esa primera colección del 93 era el Mare Nostrum, el cronómetro.
No pasa mucho a nivel comercial con Panerai, era un reloj realmente enorme para la época. Si bien habían bajado de los 47 milímetros iniciales de los modelos de la guerra a 44 milímetros en su colección comercial, seguía siendo un reloj monstruoso para lo que se usaba en esa época, años 90, principios de los 90, cuando los relojes eran mucho más pequeños. Y el golpe de suerte llega el año 95, porque el gran Sylvester Stallone estaba grabando una película en Italia, una película que se llamaba Daylight. Y al pasar por una vitrina, ve uno de estos relojes Luminor y se enamora del diseño del reloj. Es más, él le pide a Panerai que le fabrique una edición especial de 10 prototipos de este reloj, exclusivamente para usar en las escenas submarinas de la película y para regalar a sus mejores amigos. Así que Panerai produce estos 10 prototipos y además produce 95 unidades para vender al público general. Y así nace el año 95 la colección del Luminor Slitek, que eran estos relojes que decían o Daylight en la versión blanca o Slitek en la versión negra en su esfera, y que hoy en día son uno de los más buscados también, que fueron los inicialmente producidos para Sylvester Stallone. Fue tal el éxito que tuvo Stallone como embajador que el año 97 el grupo Van Damme, hoy conocido como el grupo Richmond, adquiere la compañía. ¿Ya? Toma todas las cajas y los repuestos que quedaban, toma los derechos de imagen y relanza la marca de la base, obviamente, del Luminor, lanzando varias variaciones del Luminor, Luminor Marina, Luminor Fondo Blanco, y básicamente basa toda la colección en base al Luminor para relanzar la marca, ahora de la mano del grupo Van Damme. Esto fue un súper auge de la marca y lo que se llamó la Panerai manía. Ya desde finales de los 90, a principios de los 2000 hasta el 2010, básicamente todo lo que se veía en los foros de internet era Panerai. Y la base de este fanatismo era principalmente el Luminor. De hecho, Panerai el año 2005 lanza el primer calibre de manufactura para los Luminor. El primer calibre de manufactura se llamó el P2002 y, haciendo un guiño al Luminor original, equipa un movimiento de cuerda manual de 8 días, al igual que esos primeros calibres Angelus que ocupaban los Panerai, los primeros Luminor de la época. Fue el año 2002, creo también, o 2005, se lanza una nueva versión del Luminor. Panerai vuelve a los archivos, vuelve a buscar ese modelo de la posguerra y lanza este que tenemos aquí, que es el Luminor 1950. Por frente se ve bastante similar al Luminor, pero si lo giramos nos damos cuenta que la caja tiene mucho más facetas más complejas. Es un reloj que tiene una forma más compleja y además tiene un cristal de zafiro abombado para darle un aire vintage. Así que la familia Luminor se divide en dos, Luminor y Luminor 1950, y hasta el día de hoy esto se mantiene así. Y ambas colecciones están vigentes, ambas colecciones tienen sus propias líneas, sus propias complicaciones, sus propios materiales. Generalmente los Luminor son los modelos más clásicos y más básicos, mientras que los Luminor 1950 incorporan las complicaciones. Complicaciones que a partir de los años 2000 empiezan a surgir por montones en la historia del Luminor. Tenemos relojes con cronógrafo, tenemos relojes con GMT, tenemos relojes con reservas de marcha lineales, aparecen también algunos Luminor con ecuación del tiempo, que ya son complicaciones más avanzadas, e incluso calendarios perpetuos. De hecho, el que vemos aquí es un GMT cronógrafo monopulsante. O sea, un montón de complicaciones incorporadas en este simple reloj de buceo. También en los años 2000 empieza la innovación en materiales. Ya el Luminor se empieza a fabricar en titanio, vienen las primeras versiones de Carbon o Carbotec, como le llama Panerai, las primeras versiones cerámicas, y así un montón de otras innovaciones a nivel de material, como el BMG y otras de los desarrollos más modernos en la familia Luminor. Lo que no ha cambiado es la forma, aun cuando se han incorporado nuevos tamaños. Ya este 47 es como el mamut de la familia, pero nos hemos ido achicando a tamaños de 44, 42 e incluso ya tenemos Luminor de 40, ¿ya? Que son Luminor que son básicamente relojes unisex o adaptados a las modas actuales en que los relojes se están haciendo cada vez más pequeños y volviendo a esos tamaños más clásicos. Sea como sea, un Luminor permanece siempre como un Luminor, completamente identificable en la muñeca de alguien. Cuando lo ves al otro lado del salón, tú sabes perfectamente que él es un Paneristi, porque es una silueta que es ampliamente reconocible, que no ha cambiado casi nada desde el año 1955, y a pesar de sus idas y venidas, de sus subidas y bajadas, continúa siendo una verdadera leyenda de la relojería.